Pues no solamente de largometrajes vive el hombre, también vive de cortometrajes. Y de cortometrajes precisamente, y de uno en concreto, vamos a hablar ahora. Un cortometraje del que ya os hemos hablado en nosolocine.net, de un cineasta del que también os hemos hablado. Es un nuevo trabajo que se llama IP-IS, pero eso nos lo explicará él mejor. Buenas noches y gracias por estar en el programa, Paul Digger. Bueno, da igual, porque ya cada uno... No, pero ¿cómo es? Paul Digler, pero sí, buenas noches. Buenas noches, gracias por estar en el programa. Tenemos también a la guionista del cortometraje, que es Lidia Millet Artigas. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar en el programa. Y la protagonista principal, y yo diría que exclusiva, Roser Bundó, gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias por estar aquí. Conocemos a Paul pues de otro corto suyo, que era el Director's Cut, que fue uno de los cortos que yo programé en un festival que yo programo, que es el de cine de Bagur, y a partir de ahí pues hemos tenido cierta relación, porque además pues Paul ha sido acogido en su seno, esto lo digo entre comillas, por una buena amiga, Sandra Ford, que es la productora de Fils de Lurien, que hemos tenido varias veces en el programa. Y yo creo que fue gracias a conocer a Sandra cómo surgió el embrión de IP-IS. Y antes de nada, IP-IS, ¿qué es IP-IS? ¿Qué es el título? Sí. El título, bueno, se le dimos con Lidia porque desde el inicio queríamos hacer, aparte de una propuesta en inglés, que también era un cortometraje quizá más serio, pero aparte salió el título a partir de una expresión en inglés que lo que se traduciría en español, que es quien paga manda, ¿no? Sería un poco, que es en inglés sería I pay, I say. Entonces, a la vez jugábamos un poco con este juego de palabras de IP, sí, que es el tema, una IP de Internet, ¿no? Y jugábamos un poco con este acrónimo, ¿no? Uh-huh. Y a partir de aquí, pues bueno, todo el guión, que al final lo dice siempre Lidia, pero es un guión que al final es poco diálogo, pero con mucho contenido. Bueno, ¿no? Pero hablaremos sí, ahora hablaremos de eso. Yo pensaba que tú eras un cortometrajista especializado en comedia. Bueno, sí, lo que pasa es que aquí nosotros cuando trabajamos siempre decimos que... trabajos tuyos que sí, había visto. Sí, nosotros partimos mucho del humor, incluso del musical, ¿no? Más que nada, pero tenemos algunas propuestas más dramáticas, pero sí que, de hecho, lo primerísimo que hicimos es un cortometraje de 16 segundos, creo, que era drama total, pero, bueno, sí que nos hemos movido por distintos géneros, pero seguramente la comedia es el que está más asentado en cuestión como en Fergat, ¿no? Pero aquí, incluso dentro del dramatismo que es IP-IS, incluso tenía ciertos puntos, no digo de comedia, pero había algunos momentos de, bueno, a ver, que esto también, o sea, que no el drama siempre tiene que ser drama 100%, ¿no? Pero a partir de aquí, bueno, sí, es una propuesta más dramática, la más dramática que hemos hecho, probablemente. Yo creo que sí, por lo menos de los bueno, que desde Director's Cut, evidentemente. De los que yo he visto alguno más. Y yo creo que vamos a explicar ya un poco de qué va este cortometraje, tampoco demasiado, pero cuenta la historia de una mujer, el personaje lo hace Roser, después lo concretaremos más, que se dedica a trabajar por internet, trabajo bastante peligroso, modificando fotografías, photoshopeándolas, digámoslo así, pero siempre en un ambiente como turbio de thriller. Yo creo que eres tú, Lidia, la que has introducido en la trayectoria de Paul el thriller, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿eh? Por decirlo de alguna forma, porque yo soy una persona que nunca ha tenido mucho ni al terror, ni al thriller, ni ningún género así parecido, ni al humor ni siquiera. Uh-huh. Y en cambio sí que es lo que hemos ido haciendo. Yo, por decir, lo que más he hecho es erótico. Uh-huh. O sea que supongo que donde yo más he dejado mi huella en este proyecto es en algunas escenas del corto que tienen un estilo un poquito más erótico, como es el delirio, que no quiero hacer spoilers. No, pero que es más bien onírico, ¿no? Que es más bien, algo más bien onírico, un poquito más táctil. Cuando aparecen los títulos de crédito. Uh-huh. Sí, que ahí además hacéis un cambio y no colocáis los títulos de crédito al principio. Exacto. Sí. Vais jugando. Creo que es en el minuto 6 más o menos que aparece. Sí, ¿no? Cuando tenemos... Sí, la estructura es totalmente... O sea, es más libre de lo habitual. Es más libre y a la vez una de las cosas que queríamos, sobre todo con Lidia, era jugar a que el lenguaje fuera más de largometraje que no de cortometraje. Uh-huh. O sea, que fuera
un prólogo inicial, luego empieza el corto. También te gusta hacer cortos largos, porque sí, es larguísimo, este es larguísimo. ¿Cuánto duraba? ¿Veintitantos, no? 25 casi. Y este va por ahí, ¿no? Este dura 25, es el más Director's largo. Cut 18. Sí. Sí. Vamos Y este subiendo. 25. Y ahora la peli. Ajá. Sí. Bueno, pues, ¿cómo te surge la idea de IPIS? La idea en sí, el embrión de la idea fue más bien de Paul, y desde ahí lo fuimos trabajando juntos. Creo que es una idea que hemos ido trabajando durante dos años. Sí. Ha sido como un trabajito de estos que vas dejando ahí en el cajón y lo vas trabajando muy poco a poco. Y podemos decir que un poco la realidad nos ha ayudado mucho a crear un guión como este, porque al principio era algo que pensábamos... Nos hemos flipado un poco aquí con esto, y nunca pasaría que una chica que retoca fotos de gente famosa, gente conocida, que está en situaciones un poco muy comprometidas. Con corrupción de por medio. Claro. Corrupción. Y medios de comunicación. Corrupción claro. de menores, en algún caso. Pero luego, cuando iba pasando el tiempo, nos íbamos dando cuenta que en nuestra realidad aquí en España, estaban pasando cosas muy similares a lo que nosotros estábamos escribiendo, y nos dimos cuenta de eso, de la realidad supera ficción. No nos imaginábamos que iría por aquí realmente. Y creo que nos fuimos basando en cosas que nosotros queríamos criticar, como cómo reacciona los medios de comunicación a problemáticas como las que hablamos. Bueno, las inmunidades a veces, ¿no? Los problemas así surgidos más. De hecho, una de las cosas que dices tú, Lidia, que era el tema de cómo lo recibiría la gente. Por ejemplo, el tema de los proxies o IP es como una cosa como muy, casi no digo de hacker, ¿no? Pero son lenguajes, pero ahora ya desde todo el tema, por ejemplo, sin ir más lejos del process aquí, pues se abrían páginas, se caían, no, pues tienes que conectarte por ti un proxy. Bueno, al final, cultura general, al final. Para los que no conocen mucho ese mundo, una IP simplemente es lo que a ti te identifica cuando te conectas a Internet. Es un DNI. Las hay dinámicas, las hay estáticas. Exacto. Y esa IP, digamos, que sería la forma de localizarte a nivel mundial. También hay métodos para no localizar. Exacto. Está claro. Sí. ¿Y tú, Rusé, cómo apareces en este proyecto como prota total y absoluta? Bueno, yo creo que... Porque ya no puede ser más prota, ¿eh? Creo que será difícil. Que quede claro que no los he sobornado. No, hizo casting y todo. Sí, incluso se barajaba la posibilidad de, bueno, es que claro, ya hemos trabajado mucho contigo, eres siempre la cara visible, quizá cambiar. Y dije, bueno, pero hacedme el casting y si no os gusta, pues entonces cambiamos. Pero claro. Bueno, es eso, como llevamos ya tiempo trabajando, nos entendemos y supongo que hay una confianza mutua también a la hora de trabajar un poquito qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan, qué les puedo dar, la rapidez también. En este caso, claro, era un proyecto que estuvimos más o menos un mes y medio más o menos de rodaje, unas 5 semanas. Lo recuerdo porque yo iba hablando bastante con Sandra. Y te iba haciendo, ¿no? Me iba contando. El diario, sí, vale. O sea que incluso aquí que se supone que teníamos, ¿no?, un tiempo largo y tendido para rodar, claro, nosotros estábamos más acostumbrados a hacer proyectos de estos para concursos y festivales de 48 horas, de rodaje en 5 días. Más fast food, digamos, más claro, rápido. Sí. Y en eso realmente tienes que entenderte muy bien, porque para que salgan las cosas rápido y hacer, pues eso, un fast food rico y comestible, pues el equipo tiene que entenderse, ¿no? Yo creo que ha habido un entendimiento desde un principio, entonces eso hace que se sea más fácil y que trabajes a gusto y te entiendas bien. Que llevamos como 4 años trabajando juntos. Sí, ahora ya serán y además años. Hay que felicitarte por tu trabajo porque hay 3 cosas que haces muy bien. De chica solitaria, esto lo clavas, porque eres, como decíamos, una persona que está sola constantemente pues haciendo este tipo de trabajo. Luego, de chica inquietante, porque hay un momento, la gente tiene que ver el corto, le animamos a que lo vea. De chica inquietante tiene empaque el registro que haces, ¿no? Y luego, de chica súper nerviosa, histérica, diría, ¿no? Sí, para mí también fue un trabajo bonito porque... Es un 3 en 1 tu trabajo, para mi punto de vista, ¿eh? Sí, porque es eso, pasa, o sea, tiene una línea, digamos, evolutiva el personaje que es muy interesante, al menos como actriz también, porque yo vengo del teatro y se nota en el corto que vienes del teatro. Y claro... Para bien, ¿eh? Sí, seguro. Sí. Y bueno, el hecho también eso, ¿no?, de hacer un cortometraje en el que el personaje no habla.
Y entonces era como... Por eso decía yo eso. Claro, entonces tener que comunicar, ¿no? Todo lo que le va pasando, todas esas emociones, todo lo que está viviendo, solo a partir de la expresión, de la emoción. Claro, yo pensaba, o me pasaré mucho o aquí no voy a comunicar nada, ¿no? Porque es un punto que dices, ostras, y se traspasará esto que ellos quieren, claro, estos que quieren comunicar, ¿no? Y porque es eso, solo hay un único momento de, digamos, de diálogo, por así decirlo, que es el cuando vas a comprar a una tienda. Y no es mío. Cuando vas a comprar a una tienda que sucede algo como muy cotidiano. Otra de las claves de este corto vuestro es la utilización del inglés, ¿no? ¿Cómo surgió esa decisión? Que puede ser, ¿no, Lidia? Una decisión muy crucial, ¿no? Decimos... Porque el corto se ve con subtítulos en castellano, claro. Claro, primero pensamos, no, es que no vamos a hablar, es que en realidad no hace falta escoger un idioma porque no va a haber diálogo, pero sí, evidentemente, al final había, pues, unos chats, unos textos que se ven en pantallas y tal, y no solo pensamos, fue un poco, por un lado, una decisión más estratégica en inglés, lo entiende todo el mundo, fuera de España, porque aquí en España no nos seleccionan. Es que esto también es una decisión casi estratégica interna, ¿no? Claro, o sea, no. En algunos casos. Bueno, en Begur sí, siempre. Aquí en España, el otro hicimos una presentación. Es que nunca hacía daño, ¿eh? No. Eso no es verdad, pero hicimos una presentación así para los amigos y tal del corto y estábamos contando... En los cines Texas, ¿no? Exacto, los cines Texas. Y estuvimos contando de todas las selecciones que hemos tenido siempre, todos los premios, todo. ¿De cuántas selecciones tenemos? Con 200 y pico, pues... ¿Y cuántas españolas? Quizá 40 menos. 40 selecciones contando todos esos festivales pequeñitos de pueblo, de aquí donde participamos nosotros haciendo piezas específicas, como concurso de 2 días de rodaje, y participamos a eso específicamente. O sea, que es poquísimo. Contamos que muy poca parte de nuestras selecciones, premios y tal son españoles, entonces también teníamos que buscar un poco fuera y adaptarnos un poco a lo que se buscaría de nosotros. También teníamos intención de crecer un poco con este corto, intentar ir a festivales, ir a mercados como el que conseguimos ir de Clermont-Ferrand con Sandra, con Catalan Films, y con PAC, que es la Asociación de Productors de Cataluña. Con todo un poco como intentar hacerlo todo un poco más grande, más internacional, y por este lado teníamos esta decisión un poco más estratégica, pero luego también queríamos situar la historia en algo que fuera creíble. Queríamos hablar, por ejemplo, de los foros de internet, de un foro como Reddit, como es aquí que tenemos Forocoches. Claro. Forocoches no, la gente de Forocoches no se pondría a intentar ayudar a esta chica, como vemos que pasa en el corte, pues se pondrían como a vaya tetas que tiene la tía. Y esto a nosotros no nos servía y preferíamos coger este aire un poco más internacional que nos encajaba mejor por el tipo de historia que estábamos haciendo. ¿Y conocéis el Internet profundo, lo que se llama ¿lo conocéis? Sí, de hecho hay algunos... Se habla mucho en el corto de eso. Se habla del corto, pero nosotros, por ejemplo, el hecho de subtitular todos los foros, claro, subtitulábamos la parte más quizá importante, ¿no? Cuando yo estoy leyendo y tal, pero hay muchos mensajes o muchas historias, muchas bromas ocultas en los chats que ponemos, que hay muchas referencias al Deep Web, ¿no? Lo que se conoce como el Internet profundo, y había el GIF de la pizza, ¿no? Había muchas cosas que eran más provenientes de... Y el primer final que habíamos escrito para el corto estaba muy relacionado con una expresión tradicional, casi digamos, de la Deep Web, pero al final crecimos un poco e intentamos hacer un poco más entendible para todo el mundo, porque una cosa es que a ti te mole, pero también tienes que saber quién lo va a mirar, y lo va a mirar gente que quizá no sabe que es una IP, y lo va a mirar gente que saben más que tú y te van a decir, la habéis cagado con tal cosa, y tienes que adaptarte un poco a todo el mundo y llegar a un punto medio que no tienes que saber más que el que más sabe, pero tampoco tienes que dejar a alguien que no sabe de ese tema como si fuera tonto, ¿por qué no? Claro, y a la vez esto era un dilema que tuvimos cuando estábamos haciendo el guión, que era hasta dónde enseñamos, porque por una parte, o sea, nosotros teníamos muy claro que vamos a usar el tema de internet, proxies y todo, pero sin entrar, porque no nos interesa, o sea, no nos interesa nosotros el tema del módem que iba reiniciando y la piña que iba avisando, ¿no? Todo el tema, ahí estaba, o sea, es un elemento de thriller, pero que está ahí, o sea, lo que nos interesa es el personaje, de hecho, todo el rato es seguir al personaje, o sea, su trabajo aparece muy de pasada, o sea, muy de pasada, porque ves un momento que está editando, pero ya está, nos interesa mucho más a mí la cotidianidad. Visualmente hay un momento que me parece muy interesante en este corto, que es el momento en el que vemos en el salón
las noticias en televisión y una acción en paralelo en la que Rousset os está cambiando de ropa o está... No sabría exactamente cómo explicarlo, quizá tú... Sí. Pero diría un poco eso, te estás cambiando de ropa para ponerte más cómoda. Sí, sí. Pues creo que eso está muy bien porque consigue crear como un clima ahí dentro de lo que es el corto y el... receptor, en este caso el espectador, ha de decidir si quiere ver toda la pantalla entera, si quiere ver la izquierda, si quiere ver la derecha, ¿no? Sí. Eso yo creo que visualmente es un hallazgo en este corto. Sí. Os felicito, no sé de quién fue la idea. Pero... Nos esforzamos mucho en intentar encontrar porque la eso está muy cotidianidad. cuidado, ¿no? Y siempre que hablamos de acciones en paralelo y el punto de vista subjetivo, pues yo creo que está bien que un corto muestre pues eso que estamos hablando de un cineasta, de una guionista que tiene clara su propuesta visual, ¿no? No, esto sí que lo trabajamos siempre como siempre partimos juntos. O sea, la idea, aunque salga de uno o del otro, normalmente como dirijo yo y escribe ella, pues al final pues es fácil, o sea, transmitir. Acabas ¿Y contando no un poco te gustaría cambiar el rol? ¿Dirigir Bueno, tú? ahí estamos. Estoy Ahí working on it. Estoy escribiendo yo para dirigir, pero me voy a ir mucho más a mi sector y estoy escribiendo porno ahora mismo. ¿Porno? Porno para mujeres, porno feminista. Y bueno, estoy ahí un poco enfocándome a la dirección, pero desde otro punto de vista, con unas necesidades muy distintas, digamos, que no lo que sería un cortometraje como este, ¿no? Con una subvención detrás, con un gente trabajando detrás de eso y tal. Bueno. Pero con el tema de la cotidianidad que decía, sí que hemos intentado trabajar mucho en esto, desde todos los departamentos, desde a la Rousset le comimos mucho la cabeza, como tienes que ser muy natural, la forzamos un poquito a intentar tener tics personales, a tener como, sobre todo cuando se pone nerviosa, ¿no? Es como te tocas la cara mucho, tienes diferentes cosas que la hacen ver muy normal. Y muchas acciones, desde guión, desde dirección, que se nota que hacer que ella vaya al supermercado es una decisión es una persona normal, es una persona que se asusta cuando alguien la amenaza, es una persona que me acuerdo de una de las primeras versiones del guión, cuando se siente amenazada tenía que vomitar. Bueno, sí, cuando ve la tele, en el se momento lo pedimos, que... se lo pedimos a Rousset, tienes que vomitar, y dijo no. ¿O no? Bueno, que era un poco, porque era un poco gratuita, quizá. Claro, la desestimar esto es muy rápido, ¿eh? Yo, si lo pongo en el guión... Fue fugaz la decisión, pero hacemos. sí, era como, bueno, ¿por qué no? Porque un personaje es como una histeria ya tan contenida que al final es como, ¡buah! Venga. Yo viendo el corto, y con esto por hoy vamos a terminar, una cosa que me parecía muy interesante es conocer el background del personaje de Rousset, es decir, cómo se había metido en ese mundo. Es una idea que os sugiero, ¿no? ¿Cómo? Una precuela. Una precuela, sí, porque lo veo muy interesante eso, en serio, ¿eh? Bueno. Pues sí. No, estuvimos, no sé si... ¿Qué te parece, Rousset? ¿Estás de acuerdo? Que responda la guionista. No, sí. Así en técnicas de guión es una de las cosas que se hace, ¿no? Intentar escribir qué hizo ese personaje antes. Sí. Y lo hicimos. Pero eso suelo hacerlo yo mucho. A mí, además, incluso con las novelas que escribo, suelo comenzar a escribir a lo mejor por el capítulo 5 o por el 7, teniendo claro el hilo conductor, pero eso me ayuda mucho para jugar, porque eso era una cosa que yo ya aprendí de Cortázar con Rayuela. Si habéis oído hablar de esa famosa novela, se puede leer de diferentes maneras, tiene una arquitectura. Sí. Y a la hora de plantearse un guión, la clave yo creo que es tener claro lo que va a suceder, pero jugar lo máximo posible, porque la libertad te da eso, ¿no? Sí. Yo escuché, una de las frases que más me impresionó desde el punto de vista de guión fue algo que dijo el fundador de Pixar, que no me acuerdo cómo se llama. John Lasseter. Muy bien. ¿ves? Que es, nunca des 4 de 2 más 2, da 2 más 2. Pues sería esto, como coge más o menos lo que quieres decir y ve construyéndolo a partir de ahí. Y creo, en el caso eso de Rousset, del personaje de la Louis, construimos quién era ella antes, porque se planteó hacer este trabajo, iba a la universidad y un profe suyo le planteó el trabajo y tal, y luego lo desestimamos todo como, es que no hace falta. Y de hecho, como empezamos el corto, ¿no? También, que es con el vagabundo, que con la mochila, ¿no? Y todo. Sí. Claro, era una forma más indirecta de presentar un personaje que al final esto es
una cosa más. O sea, sí que va relacionado con el final. O es una cosa más, o es directamente un MacGuffin. Yo voy más a lo del MacGuffin. Para mí, sí, tal y como lo vi, entonces, es un MacGuffin. Pero para nosotros era la forma de crear una especie de prólogo sin necesidad de que la bolsa fuera... Bueno, claro, es el continente del dinero y todo, que al final es lo que le mueve a ella, pero era un inicio de que esto podría estar en medio del corto. O, por ejemplo, la primera vez que ves el personaje no es currando, no es yendo a cobrar, es masturbándose. Entonces, claro, también era una creación de personaje y de historia que nos parecía más interesante, que por eso el tema de... nos parecía interesante el punto de partida de un tono de largometraje, entre comillas, ¿no? Pero algo más... más saliendo del estilo propio que tiene el cortometraje, que al final es una pieza que termina, ¿no? Empieza y termina, y aquí era pues jugar un poco con estos... tampoco es un desestructurado, simplemente es dar menos información, ¿no? A cambio de... Sí. Más lentitud, más tiempo para conocer cómo es ese personaje. Para que respire, ¿no? Sí. Exacto. En definitiva Sí. es eso, para que respire. Esta es vuestra casa, hasta pronto. Gracias por venir al programa, Paul Digler. Gracias. Segundo. Gracias. Y Lidia Milet Gracias. Artigas. Buenas noches, muchas gracias. A Muchas vosotros. gracias.